Nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. En esta oportunidad, con más de 270 millones de pesos en premios, ¿te la vas a perder? Autos 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Y como siempre, con la compra de esta rifa ayudas a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera, reserva tu boleta. Organiza Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966-353501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424-786. De la A a la Z. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner 489.
Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Sentí el rugir de las heladas. Invierno 2024. Todos los días tenemos motivos suficientes para celebrar la historia del rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los Guardianes del Estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. A 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Nosotros aquí instalados en los estudios de Radio Nuevo Día, en vivo para Río Gallegos a través de la 100.9 del dial, y nos disponemos a acompañarlos hasta las 9:30 de la mañana en la otra gestión. Karina Taverne, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Pichoncito, buen día, gente, bienvenidos a la otra gestión, a esta jornada, a este martes 6 de agosto, en la previa de San Cayetano, pan y trabajo para todos, ya vamos a estar hablando de eso también en esta mañana muy fría que tenemos en Río Gallegos. Es verdad, martes 6 de agosto y parece que estamos viviendo no lo más crudo del invierno, porque por suerte lo más severo quedó atrás, pero parece, ¿no? Sí, condiciones de no digo extremas tampoco, no. Porque bueno, con lo que ya vivimos, pero sí, nieve, invierno profundo, por decirlo de alguna manera.
Por suerte estaba mirando y no hay alertas, que no es poco. No hay alertas para la provincia de Santa Cruz. Ni para hoy, martes, ni para el miércoles, ni para el jueves, que no es poco. Sí, en muchas otras regiones del país, alerta por viento, por tormenta, prácticamente todo el este de la provincia de Buenos Aires están advirtiendo tormentas para el día de hoy, pero en Santa Cruz toda pintadita de verde. Ok. Para estas próximas 72 horas por lo menos, lo que no quiere decir que pueda modificarse, ¿no? Pero bueno, hasta el momento todo frío, sí es verdad, pero un frío, llamémoslo, normal, ¿no? Sí. Cansador, eso sí. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, ya vamos a actualizar los datos del tiempo a esta horita de la mañana. Vamos arrancando la otra gestión de hoy. Estamos en vivo en Perito Moreno a través de la 94.1 FM Activa. Estamos en vivo en Río Turbio a través de FM Tiempo. Y en vivo en San Julián. Así que abrazo a todas esas localidades de la provincia de Santa Cruz. 28 de noviembre también. En San Julián estamos en Radio Líder 101.5. ¿Cómo está, comandante? ¿Todo bien? Brian Álvarez. Está dormido, comandante. Esta mañana me sentía morir. Sí, yo también. Estamos complicados. Y acá con nosotros, compartiendo este espacio y poniéndonos al aire en el streaming. Estamos en el streaming en el canal de YouTube del diario Nuevo Día. Así es. Así que está compartido en el link en nuestros Facebook y en la fanpage del programa también. ¿Cómo está, Juli? Buen día, ¿todo bien? Bueno, me alegro. La meteorología, a propósito de Río Gallegos, a ver si la voy a actualizar. Está actualizado, Gallegos. Está actualizado Gallegos, ¿no? Sí. 8 de la mañana, te lo cuento yo para que no lo busques. 1 grado 2 décimas bajo cero, la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. La térmica, 6 grados 8 décimas bajo cero a esta hora, con una humedad del 85%, viento del norte a 20 kilómetros y óptima es la visibilidad en la capital provincial. La máxima estimada para hoy, 3 grados. Por la mañana, pronóstico de cielo con neblina en la capital provincial. A la tarde y a la noche, cielo parcialmente nublado. Eso es todo en cuanto a lo que adelantamos en las condiciones del tiempo para hoy aquí en la ciudad capital. Río Turbio, la temperatura real, cito la fuente, según weather.com, que es de Weather Channel, 9 grados bajo cero, la térmica, 15 grados bajo cero. No. 15 grados bajo cero de sensación térmica en la cuenca minera. Pero, como obviamente vos ves esto y desconfías, pero bueno, claro. Probablemente sea así, ¿no? Sí. Mayormente nublado, así se presenta el cielo, viento del norte a 12 kilómetros en la hora, visibilidad de 16 kilómetros, la máxima prevista para el día de hoy en Río Turbio, 28 de noviembre y toda la zona de la cuenca minera, apenas si será de 3 grados bajo cero. Claro, 3 grados bajo cero. Muy frío. Soleado por la tarde y ahora en la mañana mayormente nublado. Pero bueno, lo habíamos dicho ayer, jornadas muy, muy frías en la cuenca minera. De hecho, mañana se estima que la mínima sea de 10 grados bajo cero. Bueno. Y a esto nos referíamos con lo severo de este invierno 2024, como nos está castigando en toda la provincia de Santa Cruz. Ya estamos entrando, ya está entrado bien este agosto, donde tendría que aflojar un poquito, ¿viste? Sí. Pero nada de esto está ocurriendo. Todavía no sucede. Bueno, les decíamos buen día Puerto San Julián, que hasta ahora con cielo parcialmente nublado por niebla también, tienen presencia, de neblina, no niebla, tienen neblina. La temperatura 0 grado, la térmica 2 grados 5 bajo cero, mucha humedad muy alta, 95%. Viento del noroeste a 7 kilómetros, la visibilidad por esa
neblina está reducida a 15 kilómetros. Hoy en San Julián se espera una máxima de 4 grados y por la mañana esa va a ser la característica del cielo, neblina, así. Por la tarde mayormente nublado y vuelve la neblina hacia la noche. Nublado el cielo en Perito Moreno, 1 grado centígrado la temperatura, positivo, la térmica 2 grados bajo cero. El viento está calmo, humedad 94%, la máxima hoy en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz puede llegar a los 2 grados centígrados. No será mucho. No será mucho. Viento relativamente calmo, pero fíjate que no hace tanto frío hasta ahora, ¿no? La térmica 2 bajo cero, pero sí, la real es positiva. Claro. Cielo nublado durante toda la jornada, viento calmo durante toda la jornada, puede llegar a los 10 kilómetros en la hora en hora de la tarde. Y como ya te dije, la máxima puede llegar a los 2 grados centígrados. Una jornada fría, pero sin registros negativos en la temperatura real. Bueno, en Puerto Deseado, 3 grados la actual, con una térmica de 7 décimas de grado bajo cero. El cielo nublado con neblina, al igual que en San Julián. El viento del este a 14 kilómetros, humedad 79%, la visibilidad también bastante reducida, tan solo a 10 kilómetros allí en Deseado por esta neblina que está atravesando la zona costera de la provincia. La máxima pronosticada para hoy 5 grados. Por la mañana se espera cielo nublado, por la tarde mayormente nublado y a la noche vuelve la neblina como característica allí en Puerto Deseado. Pronóstico para hoy, martes 6 de agosto. Voy a cerrar con el Calafate, cubierto con nevada débil a las 7 de la mañana. Claro, no estaba actualizado. Pero bueno, más que nada para destacar esta situación de nevada, ¿no? La temperatura 2 grados 6 bajo cero. La térmica 5 grados 6 también bajo cero. Humedad 92%. Presión 1002,1 hectopascal, viento calmo, visibilidad reducida, 1,5 kilómetros. La máxima hoy llegará a 1 grado centígrado. Y mañana miércoles 2 de máxima. Y escuchá la mínima en el Calafate, 9 grados bajo cero. De mínima para mañana miércoles. Y bueno, según el Servicio Meteorológico Nacional, así se encuentra la ciudad. La villa turística, al menos hoy a las 7 de la mañana, cielo cubierto con nevada débil. Bien, muy bien, ahí está. Hicimos el repaso por distintos lugares de la geografía santacruceña. Vamos a estar hablando con Mario Marquich, es el secretario de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, dentro de algunos minutos, porque a propósito de Calafate, está operando la empresa low cost, empresaria low cost Flybondi, y está ofreciendo el tramo directo, sin escalas, Calafate-Ushuaia. Sí, así es. Y se está promocionando a través de distintos operadores turísticos. Ese tramo, una ruta obviamente turística. Así que vamos a estar hablando con Mario Marquich dentro de unos 15 minutos aproximadamente. Bueno, también para preguntar cómo han sido estas vacaciones de invierno y bueno, ¿qué falta para que estas low cost también lleguen a Río Gallegos? Si es que se están haciendo las gestiones, si es que existe la posibilidad, bueno, varias para consultarle al secretario de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, que en un ratito va a charlar con nosotros vía telefónica. Y también vamos a estar hablando en esta mañana con Cristian Sánchez, es el vocal por el Ejecutivo en la Caja de Previsión Social. Por los activos. Dije por los pasivos, perdón, por los activos. O sea, no, dijiste por el Ejecutivo. No, por el Ejecutivo es Silvia de Andrea, con la que habló con nosotros. Tienes razón, gracias por la corrección. Sí. La vocal por los
activos en la Caja de Previsión Social. El vocal, Cristian Santos. Así es, va a estar hablando con nosotros. Está referido esta situación al famoso decreto 608 del que hemos estado hablando. Lo que sostienen es que pone un punto y que contradice lo que ya está normado, legislado a través de una ley correspondiente. Decía que pone un punto a la espera, digamos, que muchos tienen respecto de la jubilación. Una vez que inician los trámites y ya están dadas las condiciones, deben jubilarse, deben hacer uso, digamos, de ese beneficio y no seguir estirándolo por distintas cuestiones, ¿no? Bueno, lo que está diciendo el vocal por los activos, que esta situación es por lo menos irregular. Bueno, habla en otros términos, fue bastante duro cuando criticó este instrumento legal, esta situación que firmó el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, y ahora esto ya se había anticipado, ya incluso lo había dicho Pedro Mancilla, habían contado, nosotros lo estuvimos también tratando y mencionado aquí en el programa, que se estaba analizando ir a la justicia, que estaban trabajando con algún asesor legal sobre esta situación, porque esa era la idea. Y bueno, y hoy aparentemente lo van a concretar. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Sandin Hermanos, SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base principal en Perito Moreno. Sandin Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, con acceso por Avenida Libertador y salida peatonal por el Paseo Costero. Tienen la mejor vista del lago, equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, tenés que comunicarte, tenés que mandar un WhatsApp o llamar al 2966-530706. El Hostel Titán permanece cerrado hasta el mes de septiembre por la temporada turística baja, pero está dispuesto a brindar sus servicios a grupos grandes, a contingentes y a delegaciones. Si te interesa, tenés que llamar al 2966-746219. Ese es el número del Hostel Titán, 746219. Y también nos acompaña todos los días Lotería para obras de acción social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Anoche sorteó el Telebingo santacruceño y el Rebingo santacruceño. Fue la primera vez que se puso en juego el sendero 0 kilómetro con esta modalidad, ¿no? Claro. A la bolilla número 40, con la posibilidad de ir incrementándolo de a una bolilla, sorteo tras sorteo hasta que salga, ¿no? Se pone en juego únicamente en la cuarta ronda. Por lo que veo acá en el extracto oficial, anoche no salió el auto, así que el próximo lunes, el próximo sorteo del Telebingo, se va a estar jugando a la bolilla número 41. Claro, exactamente. Pero sí salieron los otros premios, por supuesto, los que salen sí o sí. La línea de la primera ronda, 150.000 pesos, se vendió aquí en Río Gallegos, cartón 5.008. El bingo de esa primera ronda, 300.000 pesos, se fue para el comandante Luis Piedrabuena, cartón 9.515.
En la segunda ronda, la línea se fue para Las Heras, cartón 1405. El bingo también se vendió en Las Heras, 400.000 pesos, cartón 2144. La tercera ronda, la línea de 250.000 pesos, fue vendida en Río Gallegos, cartón 5109. El bingo, ese medio millón de pesos, también fue vendido en Río Gallegos, cartón 8478. Y la cuarta ronda, la línea, fue vendida aquí en la capital de Santa Cruz, 300.000 pesos por el cartón 5.672. Y el bingo, los 2 millones de pesos, también fueron vendidos aquí en Río Gallegos, cartón 8.626. Así que felicitaciones a los ganadores. No salió el sandero, así que el próximo lunes aumenta un casillero. Se va a estar jugando a la bolilla número 41. Quiero ver qué salió qué pasó con el rebingo. A ver si salió el acumulado o no, porque también sorteó anoche, pero no. No. Sigue creciendo el acumulado. Monumental, super pozo acumulado. El próximo sorteo, el 12 de agosto, se va a estar poniendo en juego 15.810.000 pesos. Récord absoluto en la provincia, ¿no? 15.810.000 pesos. Monumental pozo acumulado del rebingo. Este juega hasta la bolilla número 40 también. Y los ganadores de esa ronda, de este rebingo de anoche, la línea 200.000 pesos para el cartón 6.161, vendido en Río Gallegos. Y el bingo, medio millón de pesos, fue vendido en Puerto Santa Cruz, cartón número 5.893. Perfecto. Mañana te cuento los premios del mini bingo que va a estar sorteando este próximo jueves. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias a nuestros auspiciantes que nos apoyan, nos acompañan en cada jornada y hacen posible que estemos en esta primera mañana con todos ustedes. Empezamos a repasar los temas que está destacando el diario nuevodía.com.ar. En breve comienza el juicio contra el ex policía federal acusado de homicidio. El caso conmocionó a la ciudad de Río Gallegos. Hablamos de Daniel Edgardo Formoso, ex policía federal. Será juzgado dentro de 30 días por el femicidio de Vanessa Gauna, de 39 años de edad, y también integrante de esa fuerza de seguridad. Según datos que pudo recabar el diario Nuevo Día, el juicio contra el ex policía estaría a punto de dar comienzo dentro de unos 30 días, ¿no? Fuentes cercanas a la familia de la joven fallecida, de un disparo, recordemos, en el interior de un vehículo, así lo indicaron a este medio. Las pericias y declaraciones de testigos fueron la clave para llevar a Formoso a un juicio que tiene carátula de femicidio. Las pericias que realizaron los investigadores del homicidio se hicieron en el auto en que circulaban Gauna y Formoso. Además, se adjuntaron grabaciones de cámaras de seguridad de vecinos de ese sector de la ciudad, y también fueron claves las contradicciones en las que incurrió Formoso en su declaración testimonial. La causa, que está a cargo del juzgado número 1, subrogado por el juez Fernando Zanetta, manejaba en un primer momento la hipótesis de suicidio o femicidio. Finalmente se determinó que se trató de un femicidio. Bien, cambio absolutamente de tema y la información la compartimos con ustedes desde Infobae, porque el gobierno nacional oficializó el cierre del INADI. Punto final para la historia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a 6 meses del inicio del proceso de desmantelamiento. La medida ya se hizo oficial a través del decreto 696, publicado esta madrugada, hoy, en el boletín oficial. Sin embargo, el vocero presidencial
Manuel Adorni adelantó horas antes de la medianoche, ya había adelantado el cierre definitivo del organismo. Poco feliz la expresión que utilizó Adorni. Una más, dijo, faltaba su muerte administrativa, en referencia al INADI. Dijo, mañana, por hoy, día 6, martes, el INADI habrá dejado de existir para siempre. Esto fue lo que... Exactamente. El cierre de un organismo que luchaba nada más y nada menos que contra la discriminación y el racismo, ¿no? Tal cual. Eso fue lo que escribió en sus redes sociales, como simplificando, ¿no? Uno puede no estar de acuerdo en ciertas cosas, pero bueno, los podría llegar a mejorar. No hace falta matar al perro, viste, era lo que decíamos el otro día con otro ejemplo, ¿no? En este gobierno, en muchos aspectos, creen que muerto el perro se acabó la rabia. Pero no bueno, es fue el discurso, las formas, los modos que lo llevaron a la presidencia. Entonces ahí se quedan, ¿no? Pero parece muy, muy despectivo jactarse y de esta manera del cierre del INADI. Totalmente. Había que matarlo administrativamente, dicen. ¿No? No, es una expresión absolutamente desubicada y desagradable. Bueno, con esto cierro porque ya tenemos a nuestro entrevistado en línea. Esta normativa establece en el boletín oficial, disuélvase el INADI, no quiero extenderme demasiado, y a su vez el Ejecutivo, a esto quería llegar, transfirió la totalidad de los recursos materiales y financieros a la cartera que encabeza Mariano Cunio Libarona. ¿Qué pasa con los recursos humanos? Bueno, otro capítulo. Exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos en la Argentina. Nos está escuchando el secretario de Estado de Turismo. Ya lo habíamos anticipado que íbamos a estar hablando con Mario Marquich. Buen día, Mario, ¿cómo está? Karina Taberne, Claudio Lobos, lo estamos saludando, lo escuchan acá en Río Gallegos, también estamos en vivo en Perito, en San Julián y en la Cuenca Minera. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Karina, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, Mario, un gusto saludarlo. Estábamos hablando con Claudio previo a su presentación de varias cuestiones, varios temas en los que vienen trabajando y que tenemos algunas inquietudes para compartir con usted. Y le contábamos a la audiencia a modo de introducción del viaje que hicieron inaugural en este tramo de manera directa a través de la empresa Flybondi. Esto fue a fines de la semana pasada, que une el Calafate justamente con Ushuaia, una nueva posibilidad de viaje. Sí, fue verdaderamente el viernes, estuvimos en el Calafate recibiendo a ese vuelo que llegó de Ushuaia como primera conexión de Flybondi, y verdaderamente toda una celebración porque bueno, se realizó al estilo aeronáutico con un bautismo con una autobomba que tiraba agua y bueno, una escala técnica. Estuvimos allí compartiendo ese momento tan especial con la gente de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Calafate, que regaló sus presentes también a la gente. Llegaron operadores brasileños, en su mayoría creo, para pasar unos días en Calafate, con lo cual se cerró un círculo virtuoso en el sentido de que esta aerolínea inaugura de alguna manera la política de cielos abiertos, que nos va a convenir mucho, creo, a los santacruceños, dado que nosotros somos una provincia que debe ser aeronáutica, ¿cierto? Porque las enormes distancias sí lo determinan también, ¿no? Cualquiera pensará en LADE, por ejemplo, la antigua LADE, que tenía muchos aviones y que conectaba mucho nuestro territorio, y que sería bueno eso revitalizarla, pero de todas maneras esta idea de que Flybondi tenga esta cantidad de vuelos a Calafate, 4 vuelos por semana y uno diario a Ushuaia, está hablando de que el desarrollo del turismo puede incrementarse a partir de la incorporación de esta y otras líneas que puedan
asimilarse a esta idea de cielos abiertos. Mario, un vuelo diario a Calafate hace Faribondi ida y vuelta, me imagino, ¿no? Calafate-Ushuaia, Ushuaia-Calafate. No, hace 4 vuelos directos por semana, ¿cierto? Después hay por 3 veces por semana va a Buenos Aires, conecta Calafate con Ushuaia. Bien. ¿Y el tramo lo hace a la inversa también? ¿Hace Ushuaia-Calafate? Claro, son 2 aviones, que uno va por Calafate y otro va por Ushuaia, ¿cierto? Que casi que se cruzan, pero la conexión es una cosa bastante pensada y bueno, supongo que con esto potenciará la posibilidad de que los aviones viajen a tope, que es lo que necesitan las líneas aéreas para funcionar. Así que creo que podemos estar muy contentos porque bueno, estamos en temporada baja, digamos, un momento de crisis, y que aparezca esta posibilidad y que alguien invierte y se anime, que tome el desafío de hacerlo, creo que para nosotros es algo muy, muy importante. Anoche veíamos también en Canal 9, lo veíamos a la tarde nosotros porque trabajamos ahí también y tuvimos esa oportunidad, que nuestros compañeros corresponsales allí en Calafate entrevistaban, bueno, no solamente a usted, sino también a los operadores turísticos desde distintos lugares de Argentina y también de Brasil, que llegaban en ese primer vuelo y que se iban a quedar una semana en el Calafate para vivenciarlo. Y ellos contaban ayer qué distinta va a ser su forma de vender de aquí en adelante, porque hay gente que habitualmente vende a Calafate como destino, pero sin conocerlo. Ahora, con la experiencia de estar allá y de conocer Calafate, decían, ya no vamos a vender más a ciegas, y estaban todos obviamente gratamente sorprendidos. Sí, eso es muy lindo. Bueno, esa es la ventaja del fan press, como se lo llama habitualmente, ¿no? Es decir, bueno, siempre se dijo como una frase que yo no sé si es bíblica o de uso común, pero no se ama lo que no se conoce, de tal manera que la mejor manera de venderlo en todo caso es atravesar por esa experiencia. Yo creo que esto viene muy bien y nosotros trabajamos desde la Secretaría con esas intenciones. Hemos hecho poco este año, pero tengamos en cuenta que fue un año muy crítico, es decir, nos tocó asumir la Secretaría en momentos en que el país atraviesa una crisis bastante dramática, pero de a poco se va acomodando la economía, vamos a empezar a tener mayor cantidad de recursos para poder realizar este tipo de acciones que evidentemente van a beneficiarnos mucho. Esto tiene que ir de la mano también de un conocimiento, y yo espero estar a la altura de las circunstancias, internamente, de saber vender nuestra provincia. Es decir, yo apelo a que, y yo voy a tratar, tengo charlas pendientes en la UMPA acerca de todo el turismo desde la historia del turismo hasta el turismo en Santa Cruz, ¿no? Con 5 charlas que pretenden ser magistrales, o como se lo denomine, pero para poder para poder vender un poco la idea del turismo en las generaciones jóvenes, porque yo estoy absolutamente convencido de que Santa Cruz tiene destino turístico, porque tiene los recursos. Entonces esto debemos tenerlo, debemos internalizarlo, es decir, hasta un tiempo, se depositaba solamente el turismo en la zona de Calafate y Chaltén, y a mí me parece que fue extraordinaria la repercusión que tuvo, porque se volvió internacional, de repente hubo una explosión y los glaciares se convirtieron en algo que era la señal distintiva de Patagonia y de Santa Cruz. Claro. Ahora, nosotros tenemos muchos más recursos, y a la vez el turismo puede ser un gran disparador para la conectividad de toda la provincia, que la necesitamos, porque imagínense ustedes, chicos, que si nosotros conectamos con otros destinos que bien pueden ser desde Río Gallegos hasta Caleta Olivia, que cada una de estas localidades de la costa tiene su intencionalidad de desarrollar sus propios productos turísticos, después logramos hacer una conectividad, después la interrelación que pueda haber entre la costa y la cordillera, a pesar de la distancia, va a ser inmediata. Entonces,
imagínate, incluso soñando más, que Gobernador Gregor, por decirte que está en el centro justo de la provincia, puede llegar a ser un eje distributivo de toda esa actividad aérea. Así que yo pienso mucho en ese tipo de cosas mirando a futuro, pero bueno, lo que hay hoy es esto. Yo no abandono los sueños simplemente porque la situación económica no sea la más adecuada. Todas las localidades tienen su atractor, su interés en desarrollar el turismo. Imagínate San Julián con Magallanes, con la historia de Magallanes, que pareciera que nadie le da bolilla, y para mí es hiper importante, como Caleta de Olivia, que quiere imponer de alguna manera la bendición que tiene de que tiene 6 tipos de ballenas distintas cerca de la costa, y todas las hemos visto, y quiere hacer la ciudad de las ballenas, y nosotros vamos a estar para apoyar ahí, sin dejar, por supuesto, de que los lugares consagrados que tenemos tienen que seguir desarrollándose, como, bueno, siempre hablamos de Calafate y Chaltén. Claro. A propósito de esta diversificación, digamos, ¿no? Que la impronta que se le quiere dar al turismo de Santa Cruz y abrirlo, porque claro que la mano de la naturaleza ha sido más que generosa con esta provincia. ¿Cómo están trabajando allí en la zona noroeste, Perito Moreno, de cara a estas cuestiones del turismo que se va fragmentando, ¿no? Están los amantes de la naturaleza, del turismo un poco más salvaje, del turismo religioso, el histórico, el de las aves. Bueno, y ahora también estos que son fanáticos de, por ejemplo, estos eventos naturales como puede ser un eclipse. Sí, claro, el astroturismo, ¿cierto? Sí. Bueno, nosotros, mirá, Karina, nosotros tenemos este año el evento por antonomasia de la provincia, será el eclipse, pero como decían cuando llegaron a la luna, un pequeño paso para el hombre, pero uno grande para la humanidad. Bueno, estos son entre 5 a 7 minutos de duración el eclipse, pero siendo tan chiquitito, es gigantesco el paso que podemos dar nosotros para que sea conocida la provincia a nivel nacional e internacional, gracias a un evento natural, ¿no? Entonces, esta cuestión celeste que nos tiene a todos trabajando desde el principio de año, y creo que están todos tan ansiosos en nuestra provincia, y nos están escuchando seguramente en todos los sitios más distantes de la capital, y bueno, como decíamos al principio, yo creo que va a ser un evento espectacular y va a inaugurar de alguna manera esta idea de querer trabajar sobre esta base, porque hay mucha gente interesada. Hay que aprovechar estos nichos. Tenemos en los antiguos, por ejemplo, en Perito están trabajando con parques nacionales, Cueva de las Manos, con rewilding. Están trabajando mucho en ese sitio. Los antiguos tienen ya también comprometida gente de la Universidad de La Plata con telescopios. La provincia tiene en la ruta 40, en el paraje Las Orquetas, va a montar una ambiciosa idea de campamento, digámoslo, que está a 100 kilómetros del Gobernador Gregores, que va a ser el punto cero, digamos, donde se podrá ver durante un tiempito más largo el evento, ¿cierto? Y eso podría llegar a ser también un lugar súper importante, porque también está Lago Posada cerca para alojamiento, y bueno, naturalmente la maravilloso arco de piedra que tiene. Pero después tenemos la costa, que la costa también está haciendo acciones ya decididamente, porque tiene, digamos, desde principio de año ya me han manifestado la idea de querer aprovechar este evento. Puerto Deseado, bueno, está ahí José Pesano trabajando duramente para poder llevar a la gente, porque la idea también es cómo atraer a esa gente antes del evento y el post-evento, para que se queden en el sitio y puedan admirar la belleza, o en todo caso que puedan decir, qué lindo que está esto, vamos a volver en el verano, quién sabe, cuando las temperaturas sean más benéficas todavía, y van a venir no solamente, el evento del eclipse será
un disparador, ¿no? Pero nosotros tenemos la confianza de que, así como de que está el eclipse, hay nichos como los observadores de pájaros, como, en fin, la cuestión histórica, que es muy importante. Tenemos la historia de Saint-Exupéry, que quiero explotar mucho en Río Gallegos, y que eso nos permitirá tal vez la posibilidad de tener un vuelo más. Yo peleo mucho, estando en Buenos Aires, siempre con las compañías aéreas, con American Jet, con Jet y con Flybondi mismo, y ya es como que estoy todo el tiempo insistiéndole, pero ellos de alguna manera se animaron ya a la conexión Ushuaia-Calafate, que es la más rentable, la más rápida, pero claro, está la posibilidad de que esto crezca, ojalá que sea así. puede ser. Volviendo a este tema de Flybondi, entiendo que llegó para competir, ¿no? Porque que tengamos también, además de más rutas disponibles, más empresas, bueno, que tengamos mejores ofertas. Claro. Al menos para los que vivimos acá en Río Gallegos. Si bien se está pensando en el turismo internacional, bueno, que los santacruceños también tengamos un beneficio económico, para, ¿por qué no? Pensar en ir un fin de semana vía Calafate hasta Ushuaia, ¿no? Y tener un beneficio en ese sentido. Llegó para competir. Sí, bueno, ellos, digamos, el anzuelo está puesto, ¿no? Porque los tickets disponibles, en una tarifa promocional de conexión entre ambas ciudades, que por otra parte se complementan, que esto es muy importante, ¿no? Claro. Es decir, tenés glaciares, pero también tenés esquí, tenés la posibilidad de, qué sé yo, esa zona franca, de Tierra del Fuego, y hay tickets disponibles desde 36.000, 37.000 pesos redondos, digamos, por tramo. O sea que, sí, evidentemente hay una idea de promocionar para establecerse y quedarse. Que aprovechémosla, y yo sugiero que aquellos argentinos que puedan conocer y hacer este tramo y poder disfrutar de las dos ciudades será algo maravilloso, ¿no? Totalmente. Sí, porque nosotros, pero ojo que esto llegó para quedarse, y va a haber una revolución aérea, chicos. Yo estoy absolutamente convencido de que esto va a pasar con la política de cielos abiertos, y esto no va en desmedro para nada de nuestra aerolínea de bandera, sino que simplemente creo que va a servir para que tengamos más posibilidades, más aviones, más vuelos, más gente, digamos así, y la competencia hará que bajen las tarifas. Por supuesto. Entonces, yo creo que se avecina una idea de que vamos a tener Calafate desde el Pacífico. Mirá, creo que se avecina la idea de que puedan compañías de Santiago de Chile pueden ir directamente a Calafate o haciendo Puerto Montt Calafate, por ejemplo, ¿no? Sería maravilloso. Con lo cual, claro, se abre una puerta al Pacífico, porque nosotros tenemos ya la idea de que tanto Ushuaia como Calafate ya reciben mucho turismo brasileño, ¿no? Claro. Y FanPress que se organizó ahora está repleto de brasileños. Creo que esto llegó para quedarse, mirá, en el sentido de que esta interrelación que podemos tener los santacruceños y en este caso los fueguinos con el tema de gente de otras, digamos, de otros países así limítrofes, puede llegar a incorporarse al desarrollo turístico, es, ¿cómo te diría?, inexorable. En eso tenemos que pensar, y yo estoy atrás de ver si puedo llegar a conseguir una entrevista con Diana Mondino, por ejemplo, que sería la cabeza, pero puedo ir más abajo en algunas direcciones o en secretarías vinculadas no solamente al transporte, porque esto me parece que es una cuestión que involucra a la Cancillería, porque hay algunas, digamos, demoras en el tránsito vehicular que vincula, que se traba un poquito en la frontera común, ¿cierto? Totalmente. Y siempre los operadores de Calafate me dicen, mirá, no podemos ir a Torre del Paine porque pasa esto con carabineros, con los guías, en fin, hay todo un tema ahí que quién sabe viene un recelo de años, que de esto debería ya terminar, porque el destino común es algo que será inexorable para mí. Lo mismo que nosotros tenemos con Brasil podemos tener, qué sé yo, no sé, múltiples divergencias en lo futbolístico y alguna otra cosita
y nada más, porque finalmente nuestra gente le gusta mucho también ir a las playas brasileñas, como a ellos les gusta la nieve y el frío. Así que esto es natural, inexorable, y yo creo que hay que apresurarlo, porque van a ser divisas que van a entrar a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, y ahí se produce todo un círculo virtuoso de ronda de negocios impactantes, importantes, y que Santa Cruz, ya te vuelvo a decir, por las enormes distancias, necesita mucho de la conectividad aérea. Por supuesto. Somos una provincia grande como Italia y tenemos una historia de aviación heroica que por algo existió, ¿cierto? Estamos hablando del año 1929 con la Aeroposta Argentina, antecesora de aerolínea. Estamos hablando de gente como Saint-Exupéry, como Mermoz, Guillomet y sus discípulos argentinos como Rufino Luro Cambaceres, como Vicente Armando Almonacid, como Domingo Irigoyen, Parodi y nuestro Norberto Fernández, que lleva el nombre del aeropuerto, que hay toda una historia, pero porque era necesaria la conexión de ese modo. Yo cuando era chico llegaba 2 veces el vapor, como le decían, o el barco, que traía todas las cosas del norte para la subsistencia, ¿no? Así que hay toda una historia que nosotros tenemos que aprovechar y potenciar, y sería muy bueno que el ADE, que finalmente era como una línea de fomento, se pudiera incorporar de otra manera, haciendo una trama o un entramado de interrelación entre las ciudades. Yo sueño mucho con eso porque tenemos pistas por todos lados. Me están diciendo, Perito Moreno, ya que me están escuchando, voy a todos lados hablando de Perito Moreno yo, con las compañías, claro, y bueno, con San Julián pasa lo mismo. Deseado tiene pistas esperando, que están prácticamente esperando que lleguen los aviones. Claro. Lo que pasa es que, bueno, hay que considerar que la situación económica está todavía difícil, y bueno, pero que uno lucha para poder hacerlo. Nadie más interesado que yo en favorecer nuevos destinos turísticos. Esto es pero creo que van a cambiar las cosas. El evento, por ejemplo, del eclipse va a ser una cosa señera, digamos, una cosa muy impactante este año, y también ahora tenemos la FIT. Yo tengo una reunión ahora con la Embajada de Francia para ver si nos apoyan en esta idea de potenciar la figura de Saint-Exupéry como figura, pero atrás de esa figura convocante mundialmente, el autor del Principito, viene toda la historia aeronáutica. Y nosotros tenemos una cosa muy importante, como también tenemos un museo de sitio que estoy peleando, que es el de el Río Gallegos, por ejemplo, como en San Julián, la idea de que, bueno, si hubo un ataque a la flota inglesa, salieron de esos 2 sitios. Y está bien, pero es turismo, digamos. Yo en Europa hice mucho, pero bueno, porque me gusta, como me gustan los museos. También fui a ver turismo bélico en Normandía, en los lugares del desembarco, en fin, varios sitios. Y nosotros tenemos ahí los lugares donde ocurrieron las cosas. Nada mejor que eso, que hacer un museo aeronáutico. Y bueno, ahí estuve hablando con el jefe de la Fuerza Aérea, y están muy interesados, pero bueno, hay que destrabar cosas porque hay otros actores. ¿Cuántas cosas, cuántas puntas abiertas? Impresionante. Mario, todas las posibilidades que te da la provincia, ¿no? Es increíble, es increíble. Respecto de las low cost, una que quería consultarle, ¿hay posibilidades, se baraja, se estudia que lleguen aquí a la capital? ¿A Río Gallegos? Sí. Sí, bueno, eso es lo que hago siempre, porque me lo pidió el gobernador desde el primer día, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque primero que tenemos 2 vuelos, digamos, por la mayoría de los días, ¿cierto? Hay 2 vuelos, y creo que los fines de semana estamos menos todavía. Pero que encima cambia mucho de horario, ¿no? Claro. Pero después, pero después, mirá, yo entre el año pasado que estuve haciendo la campaña para gobernador, y todo lo que va de este año, que yo viajo seguido a Buenos Aires golpeando puertas,
el pasaje de los aviones, sí, yo lo veo que se ha modificado, porque de repente, vaya a saber, creo que es por el fenómeno de Vaca Muerta 2, lo que tenemos en Palermo, que decir, todas las posibilidades que se empiezan a gestar en el tema vinculado al petróleo, quién sabe, a estudios sobre la posibilidad de, digamos, hidrógeno verde, o cosas vinculadas a la minería, pero la verdad, yo veo que el pasaje de los aviones que van y vienen en Buenos Aires, Río Gallegos, es como distinto de otros años, donde uno veía, no sé, viajantes, gente que estaba vinculada a la administración pública o privados, pero ahora veo muchos ingenieros, técnicos y hasta petroleros de pozo, te digo, viajando en los aviones, porque claro, es la manera, ya te digo. Entonces, yo creo que se hace ultra necesario la posibilidad de tener por lo menos un vuelo más diario, y estoy peleando para eso. Ojalá que desearme suerte, qué sé yo. Por supuesto. Hacemos lo posible, ¿no? Pero bueno, también supongo que hoy, por ejemplo, tenemos la reunión de la CFT, el Consejo Federal de Turismo, ¿cierto? Que es ahí acá en el Centro de Convenciones en Buenos Aires. Ahora estoy en Buenos Aires. Y tenemos una reunión del Ente Patagonia también, y una ronda de digamos así, de tu workshop, de negocios también, vinculado todo al turismo. Pero en el Consejo y con el Ente Patagonia vamos a ver si peleamos en objetivos comunes, que es la de la conectividad. Va a estar el presidente de Aerolíneas, así que vamos a ver si hay algún momento, un espacio para acercarnos y seguir insistiendo con la aerolínea de bandera, así como vamos con las privadas todo el tiempo. Perfecto. Mario, agradecemos muchísimo este contacto. Gracias por atendernos hasta ahora y por contarnos todo, todas estas cosas. Un gusto escucharlo, como siempre. Gracias, Mario. Bueno, muchas gracias, a las órdenes. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Pasó por la otra gestión Mario Marquich. Imaginaba mientras hablaba con él, cuando hablábamos con él y cuando mencionaba el secretario de Estado de Turismo, mega evento que están organizando para ver el eclipse, y que va a tener como epicentro lo que es Perito Moreno. También se ha sumado gente de los antiguos, de el gobernador Gregori, se está preparando todo, San eso Julián, lo contaba San Julián. También. Bueno, pensaba, seguramente los habrá invitado a José Bianco y a Matías Bertolotti, los conductores de fenómenos, ¿no? Atrás, cazando eclipses. Eclipses por todos lados, hablamos claro. De los periodistas de ETN, ¿no? Porque Claro. vende mucho el astroturismo. Y por supuesto el periodismo va ahí atrás también. De hecho, mira, en argentina.gov.ar, o sea, la página oficial del gobierno nacional, ya se está invitando como para ir dimensionando, ¿no? Esto referido al astroturismo, como se define puntualmente, y que va a congregar a gente de todo el mundo, no tengas ninguna duda que así va a ser, por la manera en que se va a ver acá en la provincia de Santa Cruz. Te invitamos a ser parte del eclipse anular que se registrará en octubre en la Patagonia Argentina, dice esta nota. El fenómeno se verá el miércoles 2, va a ser en octubre. El Parque Nacional Patagonia, está promocionando, ¿no? Está ubicado en Santa Cruz. El Parque Provincial Cueva de las Manos y la Reserva Cañadón Pinturas serán escenarios protagonistas. Como ya te dije, esto va a ser el miércoles 2 de octubre. Argentina va a ser escenario de un fenómeno único, un eclipse solar anular. La zona donde se podrá observar este fenómeno mundial atravesará la región austral de América del Sur, pasando por Chile y Argentina. Allí destaca Santa Cruz como la principal provincia de nuestra Patagonia para ser testigo de este evento. Con diferencia de pocos minutos según la localidad, desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18:20 aproximadamente, alcanzando su máximo cerca de las 17:25.
Ujú. El evento, que fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, es organizado en este caso por la Administración de Parques Nacionales, por la Fundación Red Wildling Argentina, por la provincia de Santa Cruz y por el Planetario Galileo Galilei. Además, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de Nación apoya esta jornada. Así que se van a venir muchas invitaciones. ¡Qué lindo! En este sentido, así que vayan preparándose, ¿eh? Vi que Esto es en octubre. Esto es el 2 de octubre. El 2 de Exactamente. octubre, sí. El 2 de octubre. Y es una franja que tiene como epicentro, como para ubicarlo geográficamente, desde Puerto San Julián, pasando por Gregores, hasta Lago Posadas, un poquito más abajo de Lago Posadas, ahí como epicentro. Claro, claro. Pero bueno, obviamente hay una franja muy ancha, de kilómetros obviamente, donde se va a poder ver esta maravilla, el 2 de octubre. Qué lindo. Y hay muchas propuestas ya en este sentido, ¿no? Claro, claro, qué lindo para poder hacerlo. Bueno, recién le preguntaba, fuera ya de aire, a Mario. Bueno, obviamente ya están invitados los conductores de Fenómenos, Claro. pero todavía no tienen decidido El dónde lugar, van a claro. ir, claro. Porque eso Ya están trabajando, obviamente, Claro. en una producción de un programa de esas características, están Porque eso abocados en ahí. realidad lo definen 2 o 3 días antes porque están atentos a la meteorología. O sea, no pueden definir hoy, bueno, vamos a San Julián. Y si tenés alta nubosidad en San Julián, y bueno, ya tenés que descartarlo y ver otra alternativa. Claro. Bueno, veamos Gregores entonces. Sí. En principio, ¿qué conectividad tenemos en Gregores? Bueno, y si Gregores no se puede, vamos más allá, vamos a la cordillera, vamos sobre la 40. Entonces, bueno, eso entiendo que por eso, porque están atentos a la meteorología, ¿no? Y tienen que ir al lugar donde menos nubosidad haya. Así que el 2 de octubre es la propuesta. En los antiguos también hay un grupito que hace astroturismo, un grupito, lo de una pareja, ¿no? Que te brindan esta posibilidad, te invitan a ver el cielo desde las chacras de los antiguos, y es una alternativa muy linda. Qué bueno. Buena hora que tengamos más ofertas y más propuestas de este tipo, ¿no? Por supuesto. Y esto que adelantó el secretario de Estado de Turismo, esta posible vinculación desde el Pacífico hacia Santa Cruz, ¿no? Como otra alternativa, sería fantástico. Qué bueno. Realmente que se abra esta posibilidad entre muchas otras. Bueno, la verdad que muy rica en cuanto a información la nota que realizamos recién con Mario Marquich. Siempre es un gusto poder hablar con él. Bueno, en minutos vamos a cambiar de tema y vamos a estar con nuestro próximo entrevistado. ¿Qué te pasa? No, que estaba atento cuando lo escuchábamos a Marquich. Sí. Al canal de televisión, en este caso A24, que lo tenemos allí en vivo, a ver, obviamente atentos a si hay una información de último momento para no perdernos. Vi que estaba hablando un juez de acá de Río Gallegos, ¿no? Con el canal A24. En realidad fue el doctor Jorge Godoy, que es defensor de menores. Bien, sí. Es por un caso que ya se conoció en su momento, esto creo que fue en el año 2020, si no recuerdo mal, y que ahora va a llegar a la justicia y va a ser un juicio que se va a dirimir en la Cámara Oral Criminal. Bien. De maltrato. Una pareja, un hombre y una mujer, el hombre padre de 3 menores, que junto a su pareja tenían a esos chicos y que esos chicos sufrían maltratos de todo tipo, los peores que te puedas imaginar, incluso, o sea, hasta hacerles comer materia fecal a esos niños. Todo se conoció en Río Gallegos cuando, ahí vamos con la comunicación telefónica, pero quiero terminar de mencionarlo, cuando a uno de los chicos se les cayó y se les rompió una tablet.
y ellos sintieron que si su padre y la pareja se enteraban de esto, los iban a matar. Sí. Imagínate a los castigos que eran sometidos esos chicos. Bueno, por ese motivo, ante tal grado de desesperación, se escaparon, uno de ellos o dos se escaparon por una ventana y fueron a pedir ayuda a la policía. Fueron ellos a la comisaría y allí fue que se supo de esta situación y de este maltrato aberrante que estaban. Recuerdo el caso de este ahora, que ya están. ¿Y ahora cuál es la novedad? Y que comienza el juicio oral, que nosotros hemos estado en comunicación telefónica con el doctor Joaquín Cabral, que va a presidir el tribunal, y vamos a tener una nota al respecto. Él estuvo de licencia, así que en estos días vamos a tener una nota al respecto sobre este caso. Cristian Sánchez es el vocal por los activos en la Caja de Previsión Social. Lo habíamos anticipado que íbamos a estar hablando con él y nos está escuchando. Buen día, Cristian. Karina Taverne, Claudio Lobos, te estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día, Karina. Buen día, Claudio. Saludos para usted y toda la audiencia general. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por estos minutos. Sabemos que van a tener una mañana de bastante trabajo. No queremos anticipar. Primero queremos que vos le cuentes a la audiencia. Nosotros venimos tratando este tema con distintas voces. Hemos compartido parte de las declaraciones que vos has hecho a distintos medios. Estamos hablando sobre la polémica generada en torno al decreto denominado 608 de este año, firmado por el gobernador Claudio Vidal, que ustedes entienden, o al menos vos en lo personal, corregime totalmente si no es así, se mete o tiene injerencia en legislación previsional que, a tu entender, no puede modificar un decreto. Sí, Karina, bueno, buenos días de nuevo para vos. Sí, yo vuelvo a ratificar lo que vengo diciendo desde que empezamos a estar con este decreto. Yo lo he comentado en distintos medios de prensa, y por ahí las expresiones mías han sido media fuertes, diciendo no puedes decir eso. Yo lo que le digo es que me pasó como en la historia, que cuando te engañan, ¿viste? Cuando te engañan, primero te engañan, después se entera el resto y por último te enteras vos. Eso fue lo que pasó con el decreto ¿sí? Este decreto. Y sí, Claudio, porque vos imaginate, el decreto tiene fecha 14 de junio, o sea, lo hicieron el 14 de junio, que dice el decreto que una vez publicado en el boletín oficial, ¿sí? Ya es de plena vigencia. ¿Cuándo lo publicaron? El día del 18, que es cuando se enteró el resto. ¿Cuándo se enteró al que engañaron? Y el día 4 de julio. ¿Sí? 2 semanas después. Pero ¿por qué te sentís engañado por una atribución que tiene el gobernador de la provincia? Me pongo en abogado del diablo. Siempre, por eso escucho siempre, me entendí, que se apuesta al diálogo, que se apuesta a esto, que se apuesta al otro, y acá no hubo diálogo de nada. O sea, tomen, muchachos, acá esto está así, y si les gusta bien, y si no también. Cuando empezamos a leer el decreto y las cosas que decían, a nosotros, a nuestro entender, ¿sí? Con nuestro compañero vocal entendíamos que habían cosas que no estaban, o sea, que estaban decretando por encima de la ley. Y es ahí donde rápidamente empezamos a incluirnos más en el tema y a qué es lo que decía. Entonces empezamos a alertar a las asociaciones sindicales, algunas asociaciones sindicales, ¿sí? Informándoles desde el decreto ¿sí? Que generalmente lo que iba a hacer era perjudicar al compañero, que le faltaba poquito tiempo para mejorar jubilación, para achatarlo. ¿Sí? Y apurar jubilación. ¿Qué es lo que más preocupa, Cristian? Claro, ¿qué es lo que más perjudica? ¿Sabes qué me preocupa? Que cuando se habla de déficit de la caja, ¿sí? Siempre estamos diciendo no, porque el déficit. Acá nosotros por mes, Claudio y Karina, estamos jubilando alrededor promedio entre 90 y 100 personas por mes. ¿Sí? Desde la aplicación de este decreto, ¿sí? Hay más de 600 personas que están en condiciones de jubilarse de una u otra forma, porque no todos se jubilan iguales. ¿Sí? De una u otra forma, ¿sí? Es meterle 600, 700 u 800 personas en menos de 2 meses a la caja. Al sistema, Entonces, cuando hablamos del déficit, me pregunta, o sea, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué? A ver, estamos tratando de cuidar el déficit y le vamos a meter 600, 700 personas entre 2 meses. Cristian, ¿podemos hacer? Digo, esas 600 personas, vos entendés que son obligadas a jubilarse. En realidad te están cortando el derecho de poder quedarte un poquito más para poder mejorar la situación previsional. Concordemos, ¿sí? Que en todas las municipalidades, ¿sí? En sueldos que son por ahí irrisorios. Vos me decís, che, ¿por qué hablas de irrisorio? Porque yo veo acá cómo se jubilan todos,
veo los municipios, veo cómo se jubilan los defentos, los viales, veo cómo se jubilan todos, ¿entendés? Y hay casos en particulares, sí, que yo apunto, siempre le digo yo al de calle, yo soy de la calle, yo vengo de la calle, yo soy un empleado común y corriente municipal, hoy me toca estar acá por decisiones personales y porque la gente optó para ver si podíamos hacer algo distinto, ¿me entendés? ¿Qué pasa, Karina y Claudio? Cuando uno arma un expediente jubilatorio, acá el que no entiende de previsión, que a mí incluso me costó a tratar de aprenderlo y lo sigo aprendiendo, ¿sí? Cuando hablas de previsión, el empleado común no tiene idea de cómo nos jubilamos, hasta que alguien siente y te lo explica. Claro. ¿Sí? Yo cuando empiezo a ver la forma que nosotros tenemos de jubilarlo, lo primero que hice fue tratar de empezar a llamar a los compañeros para decirles, miren muchachos, la mejor forma de jubilarnos es esta, pero también tenemos esta. ¿Sí? Hay gente que por ejemplo, un empleado varón, Claudio, como nosotros, vamos a dejar a Karina de lado, un empleado varón, ¿sí? Que tiene aportes de otras cajas, ¿sí? Habrá trabajado 2 o 3 años afuera, y ponele, tiene 29 años de servicios provinciales. Se corre, se apura porque me dice, me van a cambiar la ley, me van a hacer esto, me van a hacer otro, ¿sí? Entonces cuando juntamos su jubilación está apto para la jubilación, pero ¿qué pasa? Se le achata el porcentaje con el cual él se va a jubilar. Claro. Entonces, ¿qué hace alguien como yo? Digo, no, mirá, Claudio, ¿sabes qué? Claudio, abrí tu expediente jubilatorio y si ya lo abriste está todo bien, pero trata de quedarte un tiempito más para tratar de alcanzar el nivel óptimo para jubilar. Claro. Es eso, claro. ¿Entendés? Claro. Estamos hablando, Claudio, que hay sueldos que no superan los 320.000 pesos estando activos. Pues yo vengo de fin de semana, estuve en la municipalidad de Piedrabuena y yo le preguntaba a un compañero municipal, che, ¿cuánto cobras de sueldo? 320.000 pesos, me dice. Sí. Bueno, Entonces, sí. Y hay municipios que cobran menos, hay trabajadores municipales que cobran menos, claro. A ver, acá nosotros por ley, si nosotros tenemos que usar un código compensador cuando vos se jubila una persona de esa que habla de los 3 haberes mínimos, que hoy están alrededor de 400.000 pesos. O sea que un trabajador activo, ¿sí? Activo, cobrando 320.000, pasa a cobrar un poquito más estando jubilado. Claro. Hay muchas cosas que por acá el común de las personas no entiende. Entonces cuando uno se encuentra con un decreto de eso y vos le decís a alguien que cobra un poquito más de esa cifra, decís, che, mirá, aguantá un añito más, armá tu expediente, si vos te jubilás así, te jubilás mejor, te va a servir. Este decreto me lo trae a cuartar porque le da 30 días, una vez que vos tenés la notificación de cese, te da 30 días para presentar la renuncia, o 180 días si tu patrón te hace una notita y te necesita por esos 6 meses. Después se extingue tu trabajo como activo y pasas a ser jubilado, o sea que ni te enteraste que te jubilaron. ¿Me explico? Sí. Pero Cristian, a ver, entiendo lo que vos decís y yo en la misma situación también, si mi salud me lo permite y las condiciones están, obviamente estiraría un poco para que el porcentaje de mi jubilación sea un poco mayor. Pero el problema no está en lo bajo de los sueldos, digamos, sí, es una realidad, obvio, incontrastable, no se puede decir. Pero, a ver, me pongo insisto, me pongo del otro lado y digo, si estiramos el tiempo para que un activo se jubile, para que tenga luego un mejor haber mes a mes, eso también va en detrimento de nuestra desfinanciada caja de previsión social, porque va a tener que pagar más a cada uno de esos jubilados que trabajaron un poco más de tiempo para tener una mejor jubilación. ¿Y la caja va a soportar eso? Claro, vos me podrás decir, y el laburante no soporta 30 días del mes porque el salario o el haber no le da. Sí. Es cierto, pero el problema está en lo bajo de los salarios, creo. Sí, en eso apunto yo siempre hago una comparación y me dicen, no, uno puede hacer esas comparaciones tan básicas. Yo le digo, bueno, escuchame una cosa, le digo yo. Nosotros durante 30 años estuvimos gobernados por un mismo color político, ¿no? ¿Sí? Ese color político, mal que mal, durante 30 años el déficit estuvo y las cajas de previsión y la caja de servicios sociales funcionaron, bien o mal, pero funcionaron. ¿Sí? Ahora decime que en 6 meses, ¿por qué no puede funcionar si estos recortes ya los tuvimos nosotros en la época de Macri también? Sí, acá no se sintió, ¿eh? La última vez que hablamos de un cambio de régimen previsional casi estalló la provincia, ¿ustedes lo recuerdan?
Bueno, pero nosotros también vivíamos en una realidad virtual, digamos. Sí, funcionaba, pero ¿a qué costo? Al costo que en algún momento la gallina deja de poner huevos de oro. Y nos nacen nuevas gallinas en los huevos. Algo tiene que haber. A ver, nosotros cuando hablamos de financiación de la caja, nosotros tenemos que hacer acá, hay que hacer la realidad. Acá lo que hay que hablar, ¿sí? Para que esto empiece a funcionar, porque yo escucho a todo el mundo, no, las municipalidades no pagan. Bueno, hagamos una nueva ley de coparticipación que le dé la oportunidad a las municipalidades de pagar la deuda que tenemos. Y de ahí empecemos. Pero vos fíjate acá que entre el tríada floja entre uno y otro, acá no se llega a nada. Es un ataque mediático por todos lados y en el medio, ¿me entendés? En el medio, ¿quiénes los laburantes? Porque ¿qué pasa? Los que gobiernan ahora siempre han sido oposición, Karina. ¿Me entendés? Y parece que ahora no saben ser gobierno porque siguen siendo oposición. Y la oposición está acostumbrada a ser gobierno y no oposición. Y en el medio, ¿quiénes quedamos? Claro. Cristian, ¿van a estar presentando un recurso de amparo en esta jornada? No es un recurso de amparo, es una cautelar tendenciosa administrativa, perdón, yo para ahí el término no lo manejo bien, sí lo maneja mi abogado, el doctor Matías Solano, que es el que tomó el caso, y bueno, nosotros lo que estamos hablando, más allá de que esté bien o no y podamos discutir cientos puntos que tiene mal derecho, yo creo que la potestad del gobierno no tiene que ser sobrepasada sobre el poder legislativo, que es el que tiene que legislar sobre estas cosas. Claro. Y bueno, nosotros vamos a ir por ese lado como que te digo yo, con el patrocinio del abogado, y bueno, vamos a accionar en consecuencia. ¿Dónde va a ser la primera vía? Perdón. Nosotros te escucho. ¿Dónde dónde van a presentarlos? O tal vez ya lo hicieron más temprano en esta mañana. Karina, yo me sorprendo porque yo jamás había presentado nada por el estilo de algún tipo de presentación judicial contra nadie, es la primera vez que lo hago. Sí. Hoy cuando voy a hacer la presentación, yo calculo, bueno, vamos con el abogado, presentamos un escrito, iríamos a un tribunal o a donde tenga que hacerse, en forma personal, como se hacía antes, ¿viste? Te sacaba fotos, y digo, bueno, debe ser algo así, o se presenta todo de manera virtual, chicos. De manera virtual, o sea, esto ya está presentado, lo único que nosotros tenemos que hacer, es presentar en casa de gobierno o donde el abogado me diga, es lo que nos está diciendo la presentación que nosotros hicimos en la justicia. Esto ya está presentado, ya está en curso, lo hicimos la semana pasada, hoy es solamente una notificación de que está en proceso la cautelar. ¿Van a ir a casa de gobierno también? Calculo yo porque es un paso que tenemos que hacer, me dice el abogado, tenemos que nosotros como los querellantes ir a notificar a la otra contraparte de lo que se está por hacer. Está bien. Perfecto. Incluso hasta para darle visibilidad al acto. Sí, porque ha pasado desapercibido, chicos, y como le digo yo, nosotros creemos que estos son la punta de muchos decretos más que se vienen de no solamente contra la ley de previsión, sino contra otro tipo de estamentos que tengan que ver justamente con la vida del trabajador. Entonces, sí, lo mismo nos pasó con el Bademecum, o sea, a ver, cambiando de tema, lo mismo pasó con el Bademecum, o sea, nadie, una vez que las papas se quemaron, recién empezamos a reaccionar. Nosotros, por lo menos de nuestro lado, no queremos que eso nos pase, queremos marcar el vínculo con el presidente de la Caja de Previsión Social. ¿Pudieron hablar sobre este tema, Cristian? Mirá, nosotros no tenemos acceso, o sea, no hemos tenido acceso, tampoco hemos pedido una reunión generalmente con Soruco, sí, pero bueno, nosotros entendemos que por ahí las cosas se tendrían que haber dado de otra forma, como lo reclaman los vocales de la Caja de Servicios Sociales en una reunión de directorio. Me refiero a la caja de previsión social, si pudieron hablar de este tema. No, únicamente nos entregó el decreto, tomen, notifíquense y chau. O sea, no, nada más. Hasta el día de hoy no hemos tenido reuniones de nuevo. No, en el reunión de directorio nosotros todos los días miércoles le damos el marco legal a las que son las jubilaciones, pensiones o algunos otros beneficios que otorga la caja, y es ahí generalmente donde se puede dar un debate que no se ha dado. Eso lo tengo que reconocer, no se ha dado. Solamente fuimos notificados del decreto y hasta el día de hoy nada más. Bien, vamos a seguir con este tema, Cristian, a ver cómo se desenvuelve todo. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y nos hayas brindado este tiempo. Muy Muchas amable, gracias. Cristian, gracias. No, por favor, gracias a los dos. Gracias, hasta luego. Gracias. Cristian Sánchez pasó por la otra gestión. Él es vocal en representación de los trabajadores activos en el directorio de la Caja de Previsión Social. Así es, bien, 9 de la mañana, 18 minutos, qué rapidito que va este día, qué rapidito que va este 6 de agosto.
agosto. Tremendo, cómo se nos está pasando. Ya vamos a empezar con el pase, así que en cualquier momento van a venir nuestros compañeros de Arriba al Día a compartir estos minutitos. ¿Qué le pasó a Maduro, que estaba mirando también, que dijo que va a romper relaciones con WhatsApp? Ay, WhatsApp debe estar de preocupado. Que están amenazando Venezuela, dijo, ¿no? Dijo que va a eliminar la aplicación de su teléfono. Mira vos, gravísimo. Sí. Capaz que se cae el WhatsApp. Bueno, como cuando Trump se enojaba con Twitter también. Claro, bueno, sí. Claro. En lo opuesto. Imagínate tú, chico, lo preocupado que debe estar Tom WhatsApp. Esto es una plaga de mentirosos. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo estás, Fer? Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, con WhatsApp por ahora. Estoy acá en Argentina, así que tengo WhatsApp, TikTok y Instagram, más no puedo pedir. ¿Pero por qué se enojó con WhatsApp? No sé por qué. Instagram y TikTok, quiere eliminar con todas las redes. Primero a la mañana dijo Instagram y TikTok, y a la tarde agregó WhatsApp. Le mandó todo. Completo, todos, completito. Para que nadie se pueda... Claro, ¿Será porque son canales de difusión masiva? ¿Será por eso? Claro, porque ahí te podés expresar libremente, ¿no? Por eso que no le gusta. Claro, probablemente sea así. Gracias por acompañarnos todos los días mientras se ubica Nica. Sandín Hermanos SDR, de Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, con base principal en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán nos acompañan desde el Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Revisen bien, ayer estuvimos hablando de los feriados. Revisen bien agosto. Nica, ayer dijimos que no había feriado, pensando en ir a pasar un fin de semana a Cabañas del Titán en el Calafate, pero revisen bien, Estoy pensando en otra cosa. Hagan memoria. Estás desmintiendo a tu compañera. Tenés De razón. trabajo y de vida. Así que yo que vos la pensaría 2 veces. Porque ya te vi los rayos que te tiró cuando dijiste eso. Lo sentí acá. Sí. Eso es que es trambólico. Revisen. Escuchá el tonadita. Es trambólico. Cambiaron el peinado para el otro lado. Bueno, sí. Feriado, agosto no tiene feriados nacionales, o sea, el 17 de agosto sabemos que es sábado, pero feriados provinciales. Te dejo la inquietud. Y San Juan Bosco. Bueno. Obvio. Bueno. Salve Don Bosco Santo, joven de corazón. Bueno, cae viernes, 16 de agosto. ¿No? Feriado provincial para la administración pública. Y nosotros tenemos otro. Nosotros sí, bueno, pero ese es para los trabajadores de televisión. El próximo lunes, Día del Trabajador de Televisión. Recordá que el lunes no trabajan nunca. Al final se enganchan en todos los pecados, me dijo una amiga. Claro, a mí también mis amigos me dicen, bueno, por la día del periodista te saludo, día del locutor te saludo, día de la administración, siempre, por ahí es el día del bancario, vamos a saludar a también. Para consultas por el hostel que permanece cerrado por la temporada turística baja, el Hostel Titán, bueno, pero está dispuesto a brindar sus servicios a clubes, a contingentes y a delegaciones, tenés que comunicarte al 2966-746219. Ese es el teléfono del Hostel Titán. Nos acompaña también todas las mañanas Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Ayer por primera vez se dio la posibilidad de incorporar como premio a un auto 0 kilómetro, con un nuevo premio, una nueva posibilidad de ganar del Telebingo santacruceño en la cuarta ronda. Esta nueva modalidad no salió el 0 kilómetro a la bolilla número 40, pero esta alternativa va a ir ampliando posibilidades, porque sorteo tras sorteo, lunes tras lunes, en caso de no salir, va a ir incrementando el casillero. O sea, el próximo lunes el Sandero se va a estar jugando a la bolilla número 41. Pero sí, los otros premios salieron. Por ejemplo, la línea de la primera ronda salió en Río Gallegos, 150.000 pesos, cartón 5.008. El bingo de la primera ronda se fue para Comandante Luis Piedrabuena, cartón 9.515. La segunda ronda, la línea se fue para Las Heras, cartón 1.405. El bingo también se quedó en Las Heras, 400.000 pesos, cartón 2.144. La tercera ronda, 250.000 pesos, se vendió acá en Río Gallegos, cartón 5.109. Y el bingo también se vendió acá en Río Gallegos, el bingo de la tercera ronda, $500.000 de pesos para el cartón 8.478. Y en la cuarta ronda la línea fue vendida en Río Gallegos, cartón 5.672. Y el bingo, $2.000.000 de pesos, también se vendió en la capital santacruceña. En este caso el cartón ganador fue el 8.626. El acumulado quedó vacante, igual que el 0 kilómetro, que el próximo sorteo, reitero, se va a estar jugando a la bolilla número 41. Tampoco salió el chiquitito, el rebingo, el pozo acumulado quedó vacante, así que el próximo sorteo, que va a ser el 12 de agosto, en juego habrá 15.810.000 pesos a la bolilla número 40. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos a nuestros auspiciantes. Les quería comentar algo que sucedió en la provincia de Chubut, donde la legislatura de esa provincia aprobó ayer un proyecto del oficialismo que, si bien se aprobó por mayoría, pero con 17 votos, pero tuvo 7 votos en contra, donde se sancionó la obligatoriedad de la enseñanza de inteligencia artificial, educación financiera, robótica y otras materias como obligatorias para todos los niveles de la enseñanza de Chubut. Bien. ¿No? Pareció, digamos, como importante, no solamente importante, sino también novedoso y disruptivo de alguna manera, ¿no? Claro. Dice, se estableció la obligatoriedad de incorporar la enseñanza de educación financiera, programación, robótica, desarrollo y operación de la inteligencia artificial en todos los niveles de las escuelas de Chubut. Fue algo propiciado por el Ejecutivo. El de desarrollo financiero, ese es un proyecto similar a una iniciativa que propicia la ex gobernadora de Buenos Aires, sí. María Eugenia Vidal. Y ella estuvo junto con Nacho Torres, con el gobernador de Chubut, en la propia legislatura, como apoyando y avalando ese proyecto que finalmente se aprobó. Entienden por qué lado hay que ir, ¿no? Claramente, sí. Es eso. Acá no se habla de eso todavía. En algún momento lo planteamos y nos dieron a entender como que todavía no pueden solucionar lo que hay, claro, y difícilmente se avance en algo nuevo, pero es por ahahí, digamos. Hay cuestiones más básicas acá en Santa Cruz que hay que resolver en principio, ¿no? Sí, pero creo que no es, o sea, no es una cosa o la otra. Me parece que pueden ir en paralelo, sobre todo y teniendo en cuenta que no es que a partir de ahora, entiendo, esto es todo un proceso que comienza directamente, sino que hay una instancia de capacitar a los docentes, entonces ir avanzando en ese sentido mientras se solucionan esas otras cuestiones básicas que no tienen respuesta. Obviamente la idea es polemizar y ver todas las caras, ¿no? En este sentido, pero bueno, ¿cómo haces para implementar
estas cuestiones de inteligencia artificial con un chico que tiene 14 previas y está en 5º año. No, claramente. Sí, claramente. esa es una. La otra es que actualmente faltan docentes para materias tradicionales, también. entonces difícilmente puedan cubrir lo que no ni siquiera tenemos o salir a buscar. Pero bueno, si Chubut puede, porque tampoco es imposible, no lo está haciendo. Entiendo Claro, tampoco, recordemos los docentes de ATECH, ¿cuántos años? Similar al panorama de ADOSAC o peor, en muchos años en cuanto a los reclamos que han tenido. Digo, me parece que se puede avanzar, no es selectivo, una cosa u otra. Claro, ponele no todos los niveles, pero claro. El último año del ciclo. A mí me parece que la educación en sí no se debe un barajar y dar de nuevo muchas cuestiones. Y pensando justamente en esto de faltante de maestros y demás, de recursos humanos sobre todo, me parece que es fundamental poder primero dar la discusión y después resetear las currículas. Hay materias que yo ya no sé si tengan tanto sentido primero que se dicten y en algún caso que se dicten como se dictan, ¿no? Claro. Creo que como se ha trabajado respecto de estos campos de conocimiento que tanto hemos criticado, ¿no? Porque se utilizaba como concepto para justificar que pasara porque entendió 2 o 3 cuestiones de una currícula completa. Me parece que sí podría sintetizarse, porque hoy hay muchos más conocimientos que podés encontrar más accesible, más fácil, e incluso pedagógicamente más sencillo en internet, y que el docente en sí sea un articulador de varios de esos saberes y después también pueda empezar a volcar cuestiones como la que estamos hablando, ¿no? Porque la escuela de hoy ha quedado, o los alumnos de hoy han quedado muy lejos de esa escuela que conocí yo, que soy el más joven de esta mesa. No me quiero imaginar que la escuela que han cursado ustedes, pero efectivamente me parece que esta cuestión de poner un condicionante inicial antes de la posibilidad de dar la discusión, si bien lo entiendo, me parece que obtura un poco la posibilidad que hay que darse de empezar a discutir estas cuestiones, ¿no? Sin ninguna duda, empezar claro, de a poco, a charlarlas aunque sea, a ponerlas en la mesa. Sí, por lo menos un nodo experimental que vaya teniendo las escuelas entiendo que va por ahí, o sea, en principio, a ver, Chubut no es que ya está implementando, empieza a debatir, ¿no? Entiendo que es así, es todo un proceso que empezó a... Esto, claro, o sea, ya ahora lo que sucedió ayer es que lo aprobó la legislatura. Claro. Entonces, bueno, de ahora en más es ponerlo en práctica, empezar a trabajar para que eso sea una realidad. ¿Por qué? Bueno, ya es ley. Claro, un proceso paulatino igual de todo. Por eso digo, pero me pareció muy significativo, digamos, querer empezar a ir por ese camino. Sí, es como que uno va leyendo mucho y va por ahí, sí o sí. En la universidad igual falta un cambio así. Bueno, inteligencia artificial es lo último, lo más nuevo y lo más difícil, porque hay muchas cosas ni probadas, pero por lo menos empezar a discutir o a trabajar la posibilidad está... Bueno, acá en Río Gallegos tenemos a nuestro amigo, ya que desde lo privado, hace tiempo que está viviendo esta experiencia en enseñanzas en robótica, ¿no es cierto? Mauro. Sí, claro. Mauro Cielke. Él propuso en algún momento, no sé si con esta gestión, pero con la anterior propuso la posibilidad de robótica y ni siquiera lo escucharon, ¿no? En la enseñanza pública. Sí, en lo público de la robótica. Y claro, bueno, pero con la... Pero bueno, hay una mezcla ahí. Miopía intelectual de la anterior gestión en educación. No, y capaz que no les convenía que los chicos... Que piensen, claro, un poco más. Bueno, manda saludos Marcelo Lorriaga desde el Calafate, desde Río Turbio, a toda la mesa. Río Turbio. Mucho frío acá, dice. Es cierto, hoy en la mañana damos la meteorología de allá de esa zona, 9 bajo cero bien y 15 bajo cero de térmica. Tremendo. En Río Turbio, allá en la cuenca minera. A ver si la puedo actualizar ahora, 12 bajo cero de térmica.
y 8 bajo cero de temperatura real. Claro, mirá, con razón siente frío el Chato. Le mandamos un caluroso abrazo desde aquí, desde Río Gallegos. Bueno, chicos, a las 9 lo sumamos a este tema que estábamos mencionando, Pichón, hace un ratito nada más. Mañana a las 9 de la mañana en la Cámara Oral Criminal de la primera circunscripción judicial de Santa Cruz, aquí en Río Gallegos, comienza el juicio por este aberrante caso de maltrato, vulneración de todo tipo hacia 3 menores por parte del padre de los chicos y la pareja de él. Bien. El caso de los nenitos que se escaparon, ¿no? Exactamente, cuando rompieron una tablet, que dijeron, bueno, nos hacen de todo, de todo. Lo obligaban a comer excrementos. De todo les hacían esos chicos, como les pegaban, estaban quemados por cigarrillos, bueno, de todo. Sintieron que los tenían temor que los maten a golpes realmente, y así se escaparon. 2 de los menores, 2 de los hermanitos están acá en Río Gallegos, bajo la tutela de la tía. De la tía. Sí. La otra hermanita creo que está en otra provincia. A todo esto, este caso trascendió también el año pasado a nivel nacional. Fíjese la conmoción que hubo. Recién incluso hasta trajimos este tema porque veíamos que en A24, canal de noticias de América, estaba hablando el doctor Jorge Godoy. El juez. Como defensor. Menor. Exactamente. Bien, así que mañana entonces empieza el juicio. Mañana a las 9 de la mañana aquí en la Cámara Oral. Bien, perfecto, vamos a estar atentos. Siguiendo, por supuesto. Gracias, comandante, mi comandante. 1000 besos. ¡Ay, qué cariñoso! ¡Ay, qué Brian Álvarez en los controles allí en la puesta al aire de este programa de La Otra Gestión. Gracias Juli también. Gracias a él estuvimos en el streaming. Compartiendo los mates acá en la mesa. Chicos, buen programa, se vino arriba el día. Nica Fercari sale a la calle, así que atentos al Facebook del diario Nuevo Día. Volvemos mañana nosotros. Dios mediante, así 8 será. de la mañana, mañana miércoles, volvemos con La Otra Gestión. Fuerte abrazo para todos, que tengan lindo día. Chau, chau. Chau. Somos una declaración de identidad. Esta temporada, invierno 2024, conecta con la potencia del rock argentino. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 25
27 57 23. Y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Ni clásicos ni contemporáneos. No dejes que tu canción quede en el olvido. La radio es tuya. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Invierno 2024. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine hasta verle las narices el jueves en el 100.9 del dial. Te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo